Continuamos con el estudio del manual de las pequeñas congregaciones de la Unión Salvadoreña. Hoy vamos a repasar, a estudiar el capítulo 3, el fundamento histórico de este maravilloso plan. Al estudiar nosotros la historia cristiana y las Sagradas Escrituras, nosotros vemos que las pequeñas congregaciones, las PC o los grupos pequeños, reflejan la intención original de Dios para su iglesia. En la historia de nuestra iglesia más cercana, más reciente, aparece un caballero en la historia de la iglesia cristiana llamado Juan Wesley. Juan Wesley fue el fundador del metodismo en el siglo XIX. Allá en Inglaterra, él inició con reuniones, no reuniones en grandes capillas, en grandes iglesias, sino que eran unas reuniones conocidas como reuniones de clase. Las clases eran grupos de cristianos que se reunían en las casas y tenían como objetivo promover una mejor atmósfera para enseñar las verdades de la Biblia. O sea, enseñaban la Biblia en las casas. En segundo lugar, tenían como objetivo nutrir a aquellos que aceptaban el plan de salvación. O sea, lo que nosotros ahora llamamos como retención. No solo era buscar las almas, sino retenerlas a través de estas clases. Proveer ese apoyo que no solo los recién llegados, sino los hermanos con más tiempo tenían. Todos necesitamos esa compañía, esa fortaleza, ese apoyo y fomentar la responsabilidad necesaria para que nosotros perseveremos en la fe. Uno de los graves problemas que se da hoy en día dentro del cristianismo, dentro del adventismo, es que hay mucha gente que viene, se bautiza, pero se van. No echan raíces, no crecen. Wesley vio y pudo comprobar que estas clases, que son las precursoras de los grupos pequeños y nuestras pequeñas congregaciones, funcionaban para retener las personas. ¿Qué actividades realizaban en estas reuniones? En primer lugar, los hermanos de las reuniones en esas clases oraban. Esa es la primera actividad importante. Oraban, necesitamos orar mucho. Estudiaban el Nuevo Testamento en griego, el estudio de la Biblia. En tercer lugar, se autoexaminaban, algo muy interesante. Ellos, a la hora de compartir tristeza y alegría, compartían sus debilidades, en qué habían fallado, y los hermanos, en lugar de acusarlos, lo que hacían era abrazarlos, orar por ellos para que siguieran en su lucha y siguieran siendo fieles. Y también añadían obras de ayuda de caridad. Se ayudaban entre los hermanos, las clases ayudaban a los necesitados. La hermana White fue metodista antes de ser adventista. Muy temprano en su experiencia como cristiana dentro de la iglesia metodista, ella reconoció los beneficios espirituales y positivos de las clases metodistas, del ministerio que se podía realizar en grupos pequeños en las casas. Ella aconsejó en una ocasión, ahí en el Conflicto de los Siglos, en la página 285, la vida de Wesley encierra una lección de incalculable valor para cada cristiano. Ojalá que la fe y la humildad y el celo incansable, la abnegación y el desprendimiento de este siervo de Cristo se reflejasen en la iglesia de hoy. De allí ella, de esa experiencia que ella tuvo, como estudiamos en el capítulo pasado, ella pudo decir, ahí en Cada Día con Dios, la página 11, encontramos esta afirmación de ella: congréguense pequeños grupos. Las clases que venían del metodismo, ahora pequeños grupos le llama ella dentro de la iglesia adventista, en la tarde o en la mañana temprano para estudiar la Biblia. Celebren una reunión de oración para que el Espíritu Santo los pueda fortalecer, iluminar y santificar. Si lo hacen, serán grandemente bendecidos por aquel que dedicó totalmente su vida al servicio y que nos redimió por medio de ella. Es interesante. La sierva del Señor dice que si nosotros promovemos y nos unimos a esas reuniones para estudiar la Biblia, para orar, para fortalecernos, que el Señor nos va a bendecir grandemente. Posiblemente en nuestras iglesias nosotros mismos estemos perdiendo grandes bendiciones por no estar reuniéndonos o trabajando en los grupos pequeños. La iglesia primitiva se reunía en casa, no se reunía en iglesia. La iglesia primitiva no se reunía en grandes catedrales. En el templo que ellos se reunían era el templo de Jerusalén, que ellos habían construido. Recordemos que los primeros cristianos fueron judíos, pero la reunión cristiana era en casa, en los hogares de los creyentes. La mayoría también de nuestros primeros adventistas se reunían en grupos pequeños, no eran en grandes catedrales, no eran en grandes templos, y estos grupos pequeños eran encabezados por ancianos. Los pastores no pastoreaban, por decirlo así, no estos grupos pequeños, sino que ellos se dedicaban a evangelizar.
Las iglesias eran atendidas por los ancianos, por los laicos, por los dirigentes locales, y los pastores andaban predicando, evangelizando. Dentro del espíritu de profecía, esas reuniones pequeñas, de grupos pequeños o en casa, se les conoce como el nombre de reuniones sociales. Quizás el concepto es un poco disparado para nosotros, porque reuniones sociales nosotros lo vemos solo como algo, como un cumpleaños, como una fiesta. No. Aunque el espíritu de profecía le llama reuniones sociales, en realidad eran esas reuniones que tenían como propósito, en primer lugar, de satisfacer las necesidades de relación. Esa necesidad, Dios nos hizo para vivir en comunidad. Así que esas reuniones eran para eso, para satisfacer esas necesidades. En segundo lugar, era para ayudar a los miembros a crecer espiritualmente. Era el centro de esas reuniones sociales, el crecimiento espiritual. Y en tercer lugar, para orar. Ellos oraban, ellos cantaban e intercambiaban sus testimonios. De esa manera se reunían, similares a las reuniones de clases de los metodistas. En Mensajes Selectos, en la página 48, dice la sierva del Señor que en todas las reuniones sociales, aquí está el concepto, se dieron muchos testimonios en cuanto a la paz, el consuelo y el gozo de los hermanos, que los hermanos habían encontrado al recibir la luz. Agrega en Testimonios para la Iglesia, de la página 502, encontramos esto: nos reunimos para edificarnos unos a otros mediante el intercambio de pensamientos y sentimientos. Muy importante esto, la interacción, para obtener fuerza, luz y valor, al conocer mejor nuestras esperanzas y aspiraciones mutuas, y al elevar con fe nuestras oraciones fervientes y sentidas. Recibimos refrigerio y vigor de la fuente de nuestra fuerza. Estas reuniones deben ser momentos muy preciosos y deben ser hechas interesantes para todos los que tienen placer en las cosas religiosas. Muy interesante, ¿no? Cómo describe. Básicamente describe la dinámica que nosotros hoy en día manejamos en nuestras pequeñas congregaciones. Este plan fue descuidado y desapareció dentro de la dinámica de la iglesia, pero surgió nuevamente. El movimiento moderno de las pequeñas congregaciones dentro de la iglesia adventista surgió ya por mediados de 1980, pequeñas congregaciones de grupos pequeños. Aquí en El Salvador comenzamos quizás a mediados de los 90. Particularmente tuve la dicha de participar, todavía no existía el plan de pequeñas congregaciones aquí en nuestro país, en una pequeña congregación de un grupo de jóvenes de mi iglesia, de adolescentes. Hubo una hermana Doris Hernández, que ella tomó a bien poder reunirnos, y nos reuníamos una vez a la semana en su casa, compartíamos. Déjenme decirles algo muy interesante. De los muchachos que nos reuníamos en ese grupo pequeño, la mayoría seguimos trabajando en la iglesia. Somos dirigentes, estamos liderando la mayoría de ese grupo. Interesante cómo comenzó este impacto. Se inició el evangelismo de relación. El evangelismo, no, es que es muy difícil evangelizar, sí. Hoy tocar las puertas en frío es muy complicado y dar estudios bíblicos. No digo que no se debe hacer, pero el evangelismo más potente es el de relación. Si yo llego a una casa, me hago amigo de estas personas, me relaciono con ellos y luego los llevo a la iglesia, el método de Jesús, indiscutiblemente, entonces hay más resultados. Surgieron esos grupos de compañerismo del hogar, esos grupos pequeños, y pues nuestra historia nos indica que las reuniones, tanto en el inicio de la iglesia adventista como ahora después de los 80, en los hogares, son la esencia del adventismo. Comenzamos en hogares, el adventismo sigue en hogares. Rescatemos esa esencia. Si queremos nosotros reenfocar nuestra misión, rescatemos la esencia de los pequeños grupos, de los grupos pequeños, de nuestras pequeñas congregaciones. Necesitamos que el 100% de nuestros hermanos se unan para reavivar nuestra iglesia. De aquí que apareció un término nuevo en los 80, que fue el de metaiglesia, que la metaiglesia no es nada más que una iglesia que usa las pequeñas congregaciones como piedra angular para el cuidado y el funcionamiento principal de la iglesia, mis queridos hermanos. O sea, nos fortalecemos y crecemos en la iglesia a través de las pequeñas congregaciones. Las pequeñas congregaciones jugarán un papel importantísimo en el tiempo final.
Mire lo que dice la Review Herald el 13 de octubre de 1904. Durante el fuerte clamor, la iglesia, ayudada por las interposiciones providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan abundantemente que la luz será comunicada a toda ciudad y pueblo. La tierra será llena del conocimiento de la salvación tan abundantemente habrá coronado el éxito del Espíritu renovador de Dios a los agentes intensamente activos, que la luz de la verdad presente brillará por todas partes. Esto se logrará gracias al trabajo de los grupos pequeños, de nuestras pequeñas congregaciones. Sigue diciendo en Joyas de los Testimonios, el tomo 3, páginas 323 y 24, centenares y miles de personas visitan las familias y explicándoles la palabra de Dios. El mundo parecería iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracia. Parecía una reforma análoga a la del año de 1844. Impactante. Esto se logrará en esas reuniones de las pequeñas congregaciones. El conflicto de los siglos, en la página 637 dice: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecidos de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces proclamarán el mensaje por toda la tierra. Será un movimiento poderoso, el Espíritu Santo derramándose sobre nuestras pequeñas congregaciones para llevar adelante este mensaje. Y una cita más del conflicto de los siglos, en la página 664 y 665. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con gran poder, la proclamación del mensaje del tercer ángel, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos. Mire, el poderoso mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles, por humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en instituciones de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Será por instrumentos humildes que se hará esta gran obra. Y en el libro Revolución en la Iglesia, la página 132, el pastor Russell Burrill dice un detalle muy importante: la Iglesia Adventista del siglo XXI será más grande. Estamos creciendo, sin embargo, en cierto sentido será más pequeña. Ese crecimiento potente que necesitamos aquí en El Salvador se logrará a través de las pequeñas congregaciones. Tenemos un pasado, tenemos una historia poderosa de nuestras pequeñas congregaciones, y el futuro que viene es más poderoso aún. Por favor, mis queridos hermanos, fortalezcamos el plan de las pequeñas congregaciones, unámonos en las pequeñas congregaciones, sigamos adelante cumpliendo la misión en nuestras pequeñas congregaciones. Que el Señor me les bendiga.